Padre, damos gracias que tenemos ahora esta oportunidad de abrir las Escrituras. Y Padre, queremos una vez más, en reconocimiento de la necesidad que tenemos, queremos pedirte que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea aquel que ilumine este pasaje en nuestras mentes y las enseñanzas directas, simples, concretas de tu palabra sean recibidas en total obediencia y sumisión a ti. Padre, poner en práctica estas cosas no solo requiere que las entendamos, sino también que tú, por tu Espíritu, nos fortalezcas en el ser interior para ser obedientes a ti. Como dice la Escritura, que tanto el querer hacer tu voluntad como el hacer tu voluntad provienen de ti, Padre. Y por eso, pues, nos encomendamos a ti, pues queremos en realidad hacerlo. Es nuestro deseo, es el deseo de nuestros corazones. Y entendemos que esto es algo que tú mismo estás obrando en nosotros por el Espíritu Santo. Padre, también queremos darte gracias por Juan, que está restaurado y en proceso de restauración. Damos gracias que está bastante mejor. Te pido que la terapia que tiene que seguir y todo, pues le lleve a una completa, total restauración. Damos gracias porque has cuidado de su vida y estás restaurando su salud. Bendícele en todo sentido, espiritualmente, guíale en todo, Padre, y que Él a través de estos instantes, estos tiempos, pueda poner no solo su confianza en ti, sino que también tú le puedas dar, Señor, por tu palabra, un claro entendimiento de lo que tú deseas en la vida de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos por favor a las Escrituras, al libro de 1 Tesalonicenses, al capítulo 4. Y allí voy a tratar de tener la conclusión del pasaje que empezamos la semana pasada, con relación a lo que la voluntad de Dios es, que es la pureza sexual en la vida de todos sus hijos, en la vida de los creyentes. ¿Sabes? Es algo que quizá a usted y a mí nos pasa de continuo. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jóvenes quisieran saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Personas en una etapa intermedia en sus vidas quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Personas adultas también quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Y usualmente a lo que se refieren es quizá cosas más concretas en sus vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Con quién me debo de casar? ¿O dónde debo de vivir? ¿O qué es lo que tú quieres que haga en una forma específica? Y hay veces algunos de nosotros llegamos a experimentar un cierto sentido de frustración, quizá porque no vemos la voluntad de Dios, al menos como nosotros quisiéramos o como nosotros pensamos, no la vemos en una forma clara. Y amado hermano, hermana, si este es tu caso, ha sido el mío muchas veces, quiero que sepas una cosa, que los creyentes que deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos en las Escrituras específicamente varios pasajes donde se nos dice cuál es su voluntad para tu vida y para mi vida. Por ejemplo, si usted va al libro de Gálatas, al capítulo 1, del versículo 4, y a Juan 6, 39 y 40, podemos ver claramente que la voluntad de Dios es que las personas sean salvas, creyendo en Jesús, su Hijo. Esa es la voluntad de Dios. Que las personas sean salvas creyendo en su Hijo Jesús. También vemos de las Escrituras, de acuerdo a 1 Pedro, el capítulo 4, versículo 1 y 2, que la voluntad de Dios es que ya no vivamos más en la concupiscencia de los hombres, en la epitumia, en los deseos descontrolados de los hombres, que ya no vivamos más así. Esa también es la voluntad de Dios para ti y para mí. También, de acuerdo a 1 Pedro, el capítulo 2, versículo 13 al 15, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos
en sometimiento, en obediencia a nuestros gobernantes, mientras que someternos a nuestros gobernantes no contradiga la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios para ti y para mí. Así lo dice la Escritura, para todos los creyentes. También leemos en 1 Pedro, en el capítulo 4, versículo 15 y el versículo 19, que la voluntad de Dios es que para aquellos que padecen por causa del Evangelio, que se encomienden a Dios, se encomienden al fiel Creador y hagan el bien. No que renieguen si estamos padeciendo por causa del Evangelio, sino que más bien nos encomendemos a nuestro fiel Creador y que nos mantengamos haciendo el bien, aún en medio del padecimiento. Esta es la voluntad de Dios. También encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que la voluntad de Dios incluye que yo y tú nos ofrezcamos en vidas o con vidas consagradas a Dios, que nuestras vidas sean ofrecidas en consagración a Dios, que nos ofrezcamos como sacrificios vivos a Dios, con la finalidad de honrarle y de glorificarle. Esta es la voluntad de Dios. Y añade el libro de Romanos ahí la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También encontramos en la Escritura, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 17, que la voluntad de Dios es que ya no andemos más como los que no conocen a Dios, sino que andemos sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Que sepamos redimir y hacer buen uso del tiempo. Y por ello, pues indudablemente, que quiere decir de que pongamos prioridades apropiadas en la vida para vivir de tal forma que glorifiquemos a Dios, que no andemos detrás de la búsqueda de lo que la gente que no conoce a Dios anda buscando, perdiendo su tiempo. Y hay veces tenemos que reconocer que somos culpables de no poder hacer acá la voluntad de Dios en este caso, porque estamos a veces tan metidos en esta cultura de entretenimiento y le damos tanto tiempo a entretenernos y no tenemos por eso a veces tiempo para poder servir a nuestro Dios. No tenemos a veces el tiempo para poder ver que hacer aquello que en realidad tiene más peso y vale más para la eternidad. La voluntad de Dios también, ¿sabe? A todas estas cosas se añade la siguiente, que es la que encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 3 de Primera Tesalonicenses, donde dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, la voluntad de Dios para ti y para mí es también la pureza sexual. La pureza sexual. Así que si lo que quieres saber es la voluntad de Dios, la Biblia dice cuál es. Y ¿sabes qué? Si tú y yo vivimos buscando que hacer la voluntad de Dios de lo que Él nos ha dicho, déjame decirte, muchas de las otras cosas que a veces quisiéramos saber cuál es la voluntad de Dios, se nos va a hacer más simple el poder entender la voluntad de Dios en aquellas cosas que la Biblia quizás no nos dice directamente. Tenemos mucho de lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado acerca de su voluntad, a lo cual debemos de abocarnos, de buscar qué cumplir para hacer su voluntad. Y no necesitamos pues entonces estar tan preocupados acerca de los otros aspectos más específicos, porque si estamos en ello, ¿ok? Estate seguro que Dios te va a guiar a todo lo demás también. A todo lo demás también. Pero en este caso nos estamos enfocando que la voluntad de Dios para todos, no solamente para los jóvenes. Entiéndame esto, por favor. Entiéndame esto, no solamente para los jóvenes. Esto es para todos, los jóvenes y los más adultos entre nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos vidas de pureza sexual. Estuvimos viendo en el último mensaje que nuestra sociedad es una sociedad obsesionada con el sexo. Y también vimos que la sociedad grecorromana del primer siglo era una sociedad obsesionada con el sexo.
Y fue a creyentes en medio de esa sociedad, una sociedad obsesionada con el sexo, a la cual Dios le hizo saber su voluntad. Y dijo, yo quiero que ustedes, a pesar que viven en este tipo de sociedad obsesionada con el sexo, yo quiero que ustedes, los míos, mis hijos, mis hijas, todos ustedes, sin excepción, vivan en pureza sexual. La voluntad de Dios para sus hijos no ha cambiado, es la misma, no importando en realidad las condiciones en las cuales nuestra sociedad viva, no importando cuáles sean sus costumbres, no importando cuáles sean sus formas de ver el área sexual. Y sabe, nuestra conclusión al final del mensaje pasado fue que a pesar de todo lo feo que se ve en términos de la impureza sexual que hay en nuestro tiempo, de que tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque así como nuestros hermanos del primer siglo vivían una situación quizá peor que la nuestra, ¿ok? En ciertos sentidos era peor que la nuestra, en ciertos otros nosotros la tenemos peor que ellos, ¿ok? Pero de todas maneras, Dios redimió personas de ese estilo de vida, de una sociedad inmoral, y Dios redime personas el día de hoy también. Dios salva. Dios tiene el poder para salvar. Y no solamente eso, sino que Dios tiene el poder para transformar. Y Él nos da de su Espíritu que mora en ti y en mí, y Él nos da de su palabra para darnos el conocimiento, darnos las instrucciones, darnos los principios, darnos todo lo que necesitamos saber para poder vivir como Él quiere que vivamos. Así que concluimos el mensaje pasado diciendo que no necesitamos desesperarnos, no necesitamos ver que esta es una situación totalmente fuera de nuestra capacidad de poder vivir. Sí, está fuera de nosotros el poder ser puro sexualmente, pero Dios que mora en nosotros, sí, Él puede obrar en nosotros para tal tipo de pureza. Así que no tenemos que tirar la toalla en medio de esta sociedad en la que vivimos diciendo, no, eso es básicamente imposible, vivir puro sexualmente. Sí es posible porque Dios mora en nosotros y nos ha dado de su palabra. Ahora, en el mensaje de hoy lo que queremos ver es ¿qué es pureza sexual? Creo que todos lo entendemos, pero solamente quiero el poder abordar esto un poco más para que quede claro exactamente qué es pureza sexual y también cómo podemos tener pureza sexual y por qué debemos tener pureza sexual. Así que vamos a tratar de responder, si el tiempo lo permite, estas tres preguntas. ¿Qué es pureza sexual? ¿Cómo puedo tener pureza sexual? Y ¿por qué debo de vivir en pureza sexual? Lo primero, ¿qué es pureza sexual? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestro hagiasmos es lo que diría en el griego. Hagiasmos es la palabra que se utiliza. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí la palabra fornicación es porneia. Porneia. La raíz de esta palabra sirve para la palabra pornografía. ¿Ok? Se nos dice aquí lo siguiente, se nos dice que Dios desea, Dios quiere, su voluntad es para ti y para mí nuestra santificación. Hagiasmos tiene el significado de estar apartado para la pureza. Apartado para la pureza. Y por eso es que muchas veces el sentido más inmediato es el de estar apartado de aquello que es impuro. Y es por eso muchas veces dicho de que es apartarse del pecado. ¿Ok? Dios dice, tiene la voluntad para ti y para mí de que nosotros estemos apartados para vivir en pureza. Pero no ha dicho hasta el momento qué tipo de pureza. ¿Ok? Y por eso es que más adelante en el versículo 3, luego él como que explica a qué área particular de pureza se refiere. Y en el versículo 3 dice que os apartéis, y ahí está el significado una vez más de la palabra misma hagiasmos, apartado para pureza. ¿Pero qué pureza? Que os apartéis de fornicación, que os apartéis de porneia, que os apartéis de la porneia. Y acá la palabra porneia literalmente significa prostitución. Pornuo era la persona que practicaba porneia. Pornuo era aquel que se vendía a sí mismo. La palabra en sí tiene un significado amplio.
y fue usada en una forma general para describir todo tipo de pecado sexual, para designar en una forma amplia y general todo tipo de pecado sexual. Y es por eso que los traductores en el español la traducen fornicación. Si usted quiere ser más preciso en el español, fornicación se refiere al sexo que toma lugar entre dos personas que no están casadas, dos personas solteras, por decir así. Pues si uno estuviese casada ya no sería fornicación, sino sería ¿qué? Sería moikea, que sería adulterio, ¿ok? Pero en este caso, en nuestro idioma, en el español, literalmente fornicación lleva el concepto de ser sexo entre dos personas no casadas, relaciones prematrimoniales, o cuando la gente se junta y cohabita, ¿cierto? Y vive junta. Pero en el mundo griego, la palabra porneia era usada en un sentido más amplio, más general, y era la palabra que podía llevar a pensar inmediatamente acerca de todo tipo de pecado sexual. Todo tipo, no solamente uno, sino todo tipo de pecado sexual. Dependiendo del contexto, hay veces sí significa solamente lo que entendemos en el español, con precisión, el sexo entre dos personas no casadas, pero el contexto en este caso lo hace ver que es todo tipo de pecado sexual, todo tipo de actos y pecados sexuales. Y la palabra entonces nos lleva a pensar qué actos son los que la Escritura considera como actos de pecado sexual. ¿Qué actos estarían incluidos en esto? ¿Qué actos estarían incluidos en esto de ser un pecado sexual? Bueno, yo podría ir al Antiguo Testamento y podría ir al Nuevo Testamento y ver varios pasajes donde se describe exactamente qué actos, ¿ok? Pero por tiempo no lo voy a hacer. Eso sería un buen estudio que usted quizá puede tomar en casa y vaya al Antiguo Testamento y va a describir varios actos. Pero permítame más bien ir como a un pasaje del cual podemos ver aquel acto sexual que Dios no condena, sino que más bien bendice, y entender de ello que luego todo acto sexual fuera de ese en realidad está condenado. Vamos a Hebreos al capítulo 13, por favor, versículo 4. Hebreos 13. El libro de los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 4. Y por medio de este versículo quisiera que podamos ver cuáles actos son aquellos que son condenados. Aquí vamos a ver a través de este versículo que hay un solo acto sexual, uno solo, que Dios bendice. Que Dios bendice. Y vamos a entender por esto que todo otro acto sexual Dios condena. ¿Ok? Versículo 4 dice así: honroso sea en todos el matrimonio. Lo primero que dice acá entonces es que debe ser tenido en la más alta honra, en la más alta estima para todos nosotros. ¿Qué institución que Dios ha dado? El matrimonio. Acá de entrada, de cajón, ya se está dando el marco en el cual la relación, el acto sexual, Dios lo ve con ojos buenos. Dios bendice ello. ¿Ok? Entonces dice, y el hecho, literalmente decir, y la cama. La cama. Dice, sin mancilla, sin mancha. El contexto es claro, es la cama matrimonial. Es el único acto, el sexo que toma lugar en la cama de un matrimonio. Es el único acto sexual que Dios bendice, que es honroso, que Dios lo eleva, que Dios dice, eso es bueno. Es el único, no hay ningún otro. Y para que quede claro eso, de que no hay ningún otro, inmediatamente después dice así, punto y coma, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ok? Así que aquí vemos, amados, de que el único acto sexual que Dios aprueba, que Dios honra, que Dios bendice, es el acto sexual de un esposo con una esposa en una cama que no ha sido manchada con nada impuro. Todo lo demás, y acá, mire, todo lo demás, literalmente todo lo demás,
que tenga una connotación sexual, todo lo demás Dios condena. Todo. Usted, y es todo. Pero es todo. Pero se aman. Todo. Todo lo demás es condenado. Todo lo demás es condenado. Así que es necesario también que se tenga presente algo, amados. La enseñanza del Señor Jesús al respecto de la pureza sexual. El Señor Jesús no se quedó silencioso acerca de ello, sino que en Mateo el capítulo 5, Él nos ayuda a entender que no solamente se trata de un acto, de una acción, sino que por medio de la enseñanza del Señor Jesús vemos que la impureza sexual se inicia en realidad primeramente, se concibe primeramente en la vida de los pensamientos. Todo acto de impureza sexual se concibe en la vida de los pensamientos. Allí es donde nace toda impureza sexual. ¿Ok? En la vida de los pensamientos. Mateo 5, versículos 27 y 28. Acá escuchemos la enseñanza del Señor. Dice así el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Claramente aquí el Señor está diciendo, el acto es ciertamente un acto de adulterio y un pecado. Pero el Señor Jesús quiere que entendamos bien lo siguiente, que el acto no es de por sí donde se inició el pecado. El pecado se inició en la vida de los pensamientos. Allí es donde se inicia, ahí es donde se concibe la impureza. Ahí es donde tú y yo también tenemos que tener en cuenta de que no solo se trata de que te acostaste con alguien, sino que solo el hecho de darle cabida en tus pensamientos ya te lleva a la impureza sexual. Así que cuando Dios nos hace saber que su voluntad para mi vida y para tu vida es pureza sexual, no solamente se está refiriendo a la pureza de acción, sino también de pensamiento. Debe de haber pureza sexual en nosotros, tanto de acción como de pensamiento. Y es por eso que quise abordar esto de qué es la pureza sexual, porque quizá hay aquí algunos jóvenes que dicen, bueno, yo no estoy siendo impuro, o quizá algún adulto, yo no estoy siendo impuro. Y cuando empiezas a pensar en esto, ellos dicen, ¿por qué no estoy siendo impuro? Porque yo no me acuesto con una persona que no es mi mujer, estoy solamente casado con mi mujer. O el joven dice, bueno, yo no me he acostado con ninguna chica. O alguna chica dice, yo no me he acostado con ningún chico. Pero ven pornografía. Ven pornografía. El momento que están allí y están deleitándose en ello y están viendo todo ello, ya están siendo impuros sexualmente, ya están yendo en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que es necesario que entendamos que no se trata solamente de la acción, sino también tiene que ser algo que esté siendo tomado cuidado desde la fuente de donde se concibe la impureza, la vida de los pensamientos. Es por eso, amados, que es tan importante qué es lo que pasa por nuestras mentes. Tan importante. Ahora, antes de pasar a ver la segunda pregunta, hemos visto qué es la pureza sexual. Es una pureza tanto de pensamientos como de acción. Okay. La única cosa pura sexualmente es la relación íntima entre un esposo y una esposa, en el vínculo, en el pacto del matrimonio. Es lo único que Dios bendice, honra, ve como bueno. Todo lo demás, dice el que lo condena. Todo lo demás. Y juzga. Y su juicio no solamente sobre los inconversos, sino también sobre los creyentes, como vamos a ver en unos instantes. Pero antes de pasar a ver la segunda pregunta, ¿cómo puedo mantenerme puro en pensamiento y acción? ¿Cómo puedo hacerlo? Quisiera que
que podamos ver que es necesario hablar de esto con cierta continuidad. Es necesario hablar de esto con cierta continuidad. Si regresamos a 1 Tesalonicenses al capítulo 4, al versículo 1 y 2, leemos algo interesante allí. Mira lo que dice allí. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y más adelante, versículo 6, miren lo que dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Cuál es el punto, amados? Miren, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica y estuvo allí por tan poco como quizá 2 semanas y a lo más quizás 6 meses. Y en ese corto periodo de tiempo, que lo más probable fue entre 3 a 6 meses que el apóstol Pablo estuvo ahí, en ese corto periodo de tiempo, predicó el evangelio y les enseñó las cosas fundamentales que ellos necesitaban saber. Dentro de ellas estaba cuando estuvimos estudiando acerca de la venida del Señor, ese era un aspecto fundamental. Pero también acá, de acuerdo a como hemos leído versículo 1 y 2 y el versículo 6, otra de las lecciones fundamentales que era necesario cuando les escribe ahora, que fue aproximadamente pocos meses después de su poco tiempo que estuvo allí, de volverles a recordar y de volverles a insistir y de traer a su memoria las cosas que él les había hablado, de la importancia de llevar la vida sexual pura. Es algo que no solamente podemos hablarlo una vez y ya no tengo que hablar más de esto. No. Esto es algo que la Escritura dice que tú, que estás en tu casa, por ejemplo, criando tus hijos, que con cierta continuidad necesitas traer afuera en conversación. Esto es algo que la iglesia necesita escuchar con una cierta continuidad. No es una cosa que solamente necesitamos hablarlo ahora y después ya no más por 20 años. Sino que más bien debemos de rato en rato de hacerle recordar a la congregación, a todos, porque acá no dijo esto por si acaso, y lo recalco, no lo dijo solamente a los jóvenes, acá se lo dijo a todos los creyentes en Tesalónica, a todos, que todos necesitaban escuchar que se mantengan puros una vez más. Una vez más era necesario recordarles eso. Una vez más era necesario llamarlos a que sí se estaban manteniendo, pero que se mantengan y que busquen que hacer más y más de todo para mantenerse enteramente, completamente en pensamiento y acción puros para el Señor. Así que, déjeme decir una cosa. ¿Por qué es necesario este recordatorio? Algunos quizás se sienten incómodos de ello. Algunos quizás dicen, bueno, pero ¿por qué tanto esto? Quizás no lo estás poniendo esto en la mente más de lo que debes. Déjame decirte una cosa, por favor, no seamos acá ingenuos, que si no lo estamos poniendo en la mente más, al contrario, quizá si algo, quien está poniéndolo más en la mente no es acaso el mundo, que como hemos visto la semana pasada, hasta para vender un champú te quieren meter el sexo para vendértelo. No me venga a mí con esa cosa de que no lo está poniendo mucho en la mente. Al contrario, si algo, estoy buscando que ponérselos en la mente de una perspectiva bíblica, que el mundo no nos la da. El mundo no nos la da, el mundo no nos dice esto. ¿Y en qué otro lugar entonces vamos a escuchar qué es lo que Dios dice acerca de lo que Él hizo? Porque Él es el que me hizo a mí y a ti seres sexuales. Si no va a ser aquí en el contexto de la iglesia. Pero hay otras razones también por las cuales es bueno que sepamos de esto y que se nos diga continuamente al respecto de esto. ¿Sabe por qué? Porque mi carne es débil, ¿no es la tuya? Mi carne es débil, ¿acaso no es la tuya? Nuestra carne es débil. ¿Acaso la sociedad no es inmoral hasta la coronilla? ¿Y no estamos viviendo en medio de esta sociedad? ¿No necesitamos acaso ser insulados? ¿No necesitamos ser protegidos por la verdad acerca de esto? ¿No necesitamos ser recordados? Porque ¿acaso la sociedad no está poniendo una presión continua que vivamos de acuerdo al patrón que ella quiere imponernos? Por supuesto que sí. También sabe que hay que tener presente que algunos de nosotros somos más débiles que otros. No todos tenemos la misma capacidad de resistencia ante las tentaciones.
Algunos de nosotros somos más ignorantes, ignoramos más que otros al respecto de un tema u otro. Algunos de nosotros, ¿sabe qué? También tenemos que tener presente, algunos de nosotros hemos venido a Cristo hace poco. Y no tenemos el beneficio de años de ir caminando, de ir luchando y batallando con esta cosa. Tenemos que tener en consideración que hay algunos que son jóvenes y que no tienen la experiencia de los creyentes más maduros y se necesitan ser enseñados en una congregación. Algunos de nosotros que venimos de trasfondos incluso donde un estilo de vida abocado a perversiones sexuales fue parte de nuestra vida. Y para nosotros entonces, si venimos de un trasfondo así, eso significa que necesitamos ser recordados más a menudo de ello, justamente para vernos que apartar. Ese era el caso, dicho sea de paso, de los de Tesalónica y también de los de Corintios. Muchos de ellos que quizás estaban en la iglesia habían sido algunos de esas prostitutas o prostitutos en el templo. O algunos de ellos simplemente vivían diariamente en actividad sexual porque así era la cultura en la que vivían y para ellos no era nada malo, estaban tan habían sido de tal punto sus conciencias tan cauterizadas a este pecado sexual que simplemente sus conciencias no les decían que eso era algo indebido. Y necesitaban, ahora que estaban ya en el Señor, ser recordados y animados y exhortados hacia ello. Finalmente, amados, regresando al primer punto, ¿acaso no nos damos cuenta que somos débiles? Miren, les recuerdo una cosa, aún los que la misma Escritura presenta como los más fuertes, que quizá viene a mente David, como una persona fuerte y espiritual, un hombre cuyo corazón iba en pos de Dios, el dulce, dulce cantor de Israel, pero que sin embargo peca con Betsabé sexualmente. Aún los más fuertes caen. Y por eso pues la Escritura en 1 Corintios el capítulo 10 versículo 8 y el 12 dice, mire, en el contexto del recordatorio de lo que le ha pasado a otros, y en particular el versículo 8 habla de los que fornicaron sexualmente, pecaron, dice el versículo 12, mire entonces si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Así que, amados, esto es algo que nos es necesario escuchar a todos, sin excepción, y de hacerlo con una cierta regularidad, con una cierta continuidad. Ahora sí, vamos a ver, por favor, cómo llevar una vida de pureza. ¿Cómo? Y quisiera darle 4 principios. 3 de ellos los vamos a ver del capítulo 4 de Tesalonicenses y uno de ellos del libro de 1 Corintios. 4 principios de cómo ver que vivir una vida de pureza sexual, tanto en pensamiento como en acción. El primero ya lo encontramos en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, dice nuestra versión Reina Valera de 1960. Aquí esto yo lo he subtitulado controlar nuestros propios cuerpos. Controlar nuestros propios cuerpos. Y primero necesito hacerle aquí una explicación. ¿Perdón? Ese es número 1, versículo 4. Sí, 1 Tesalonicenses 4:4, sacamos el primer principio, que cada uno sepa controlar sus propios cuerpos. Cada uno sepa controlar sus propios cuerpos. ¿Y por qué aquí yo utilizo la palabra cuerpos y no, como dice acá, esposas? ¿Ok? Eso es lo primero que necesito explicarles. Mire, la palabra ahí es esqueuos, ¿ok? Que es traducido esposas. Y la palabra esqueuos la encontramos traducida esposa, no esposa, la encontramos traducida vaso, ¿ok? En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 7. Venga conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, dice igualmente, vivid con ellas. ¿A quién se refiere ellas? Bueno, en el versículo 1 hablaba de las mujeres, las esposas. Y entonces dice, vosotros maridos igualmente vivid con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a esqueuos más frágil. Como a vaso más frágil, esqueuos. Muchos traductores de la Reina Valera se inclinaron a ver cuando encuentran el griego en 1 Tesalonicenses, dijeron, bueno, está hablando de vaso y Pedro llamó a la esposa, la llamó vaso más frágil.
Y entonces muchos se inclinaron a traducir acá que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y piensan que dentro del contexto y el significado del versículo lo que está enseñando es que sí, que el matrimonio es la relación de un hombre con una mujer honrosa y que es allí donde uno puede satisfacer sus deseos sexuales. Sin embargo, si usted piensa más al respecto de ello, entonces hace ver como que el matrimonio nada más sirve para satisfacer pues el deseo sexual de uno. Y como que entonces cuando uno empieza a ir en esa línea de pensamiento, como que uno empieza a ver objeciones al respecto de una traducción así. ¿Por qué? Porque empieza a verse entonces de que, o sea que lo que yo tengo que ver es ver que satisfacerme a mí. Y entonces, ¿cuál es mi punto de satisfacción? Mi mujer. Entonces es más como que si la mujer es un objeto para satisfacerme a mí. Entonces como que cuando uno empieza a llevar eso en una progresión lógica de pensamiento, como que haberlo traducido esposa presenta más problemas para luego interpretar 1 Tesalonicenses que haberlo traducido vaso, como se traduce en 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 7. Y es por eso que algunas traducciones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, dice así, y se los puedo leer, déjenme sacar acá mi aparatito e ir acá a la versión de la Biblia de las Américas. Dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Me parece en realidad que la mejor traducción es la que mantiene la traducción como aparece en 1 Pedro 3, el versículo 7, y traducirlo acá vaso. Dicho sea de paso, las versiones, la Reina Valera del 2002 creo que es, ya lo tiene traducido vaso, ya no lo tiene más esposa. ¿Ok? O sea que varias traducciones están ajustando esto porque, una vez más, presenta más problemas en la interpretación que otra cosa. Y la palabra en realidad se traduce vaso. Fueron los traductores quienes dijeron, bueno, es vaso, y como en 1 de Pedro 3 se refería a la esposa, lo que quiere decir acá es la esposa. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Bueno, habiéndoles dicho eso, entonces diría el pasaje aquí lo siguiente, que cada uno, dice, versículo 4, de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Su propio vaso. Y entonces, ¿a qué se refiere esto de vaso? Se refiere a su propio vaso. La Biblia habla de que nuestros cuerpos son vasos. Eso la Biblia lo dice. ¿No sabéis? Dice que hay un tesoro en estos vasos de barro, dice. Hablando de individuos, dice que Él creó algunos vasos para honra y otros para deshonra. O sea, la palabra sí consistentemente es usada, esqueuos, es usado para llamar a algo un vaso. Y en este caso, entonces, lo que está diciendo es que tú y yo necesitamos controlar nuestro propio cuerpo. Eso sí tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos traer qué hay en nuestro cuerpo, qué toma lugar en nuestro cuerpo. Bueno, ciertamente que la vida de los pensamientos toma lugar dentro de mi cuerpo. Es todo procesado aquí por mi cabecita, ¿cierto? Y si pureza sexual requiere pureza de pensamiento, yo tengo que traer parte de mi cuerpo, mi mente, mi cerebro, mi mente, y donde se proceso todos mis pensamientos, lo necesito traer a control. Yo necesito traer mi mente a control. ¿Y tú también? Necesitamos traer nuestras mentes a control. Y necesitamos traer nuestros cuerpos a control también. ¿Y por qué nuestros cuerpos? Bueno, es que lo que pasa es que el cuerpo tiene, en este estado no redimido, en este estado donde el pecado mora en mí, donde se levanta, dice la Escritura, la carne, en el sentido no de mi carne, pero en el sentido de aquella predisposición aún hacia el mal. Dice que la carne que está en mí tiene deseos y tiene apetitos. Y muchas veces estos deseos entonces se levantan. Cuando en mi mente, en mi pensamiento, se le da aquello que no debiese estar. Y se levanta entonces dice la Escritura, no, dice, vamos a ver, pureza sexual requiere control de tu cuerpo, control de tus pensamientos y control de tus deseos. Requiere control. Ahora uno dice, wow.
Es que ¿quién puede hacer frente a todos esos deseos? El gran filósofo Hugh Hefner de Playboy dice, no, dice, tú trata de controlar eso y te vas a estar en una neurosis, te vas a volver loco, lo que dice Hugh Hefner. Pero Hugh Hefner, pues, es un hombre que lamentablemente no conoce a Cristo. Él se cree lo que él vomita, se lo come como el perro que va a su vómito otra vez. Y lo único que él vive de esa forma. Él así, en sus pensamientos perversos, de un corazón perverso, vive perversamente. ¿Cierto? Pero él no nos va a decir a nosotros si nosotros podemos. No, si Dios me dice que controle mis pensamientos y que puedo controlarlos, si Dios me dice que controle mi cuerpo y lo puedo controlar, la cosa sería saber cómo, ¿cierto? Bueno, y la palabra nos dice cómo. La palabra nos dice cómo. ¿Cómo puedo controlar mis pensamientos? ¿Cómo puedo controlar mi mente? Bueno, dice en dependencia del Espíritu de Dios. Gálatas el capítulo 5, por favor, versículo 16. Gálatas 5, 16. Mira lo que dice la Escritura allí. Uno no tiene que sucumbir ante los fuertes deseos o las fuertes pasiones. No. Uno puede tener control de sus pensamientos y uno puede tener control de sus deseos. ¿Por qué? Porque Dios nos da su Espíritu para darnos el poder. 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no, acá de una vez más dice satisfagáis, pero una versión, varias versiones ya lo están también cambiando, el verbo, la conjugación sería mejor ponerla, y no satisfaceréis los deseos de la carne. La única forma de controlarlo es por el poder del Espíritu de Dios. Y solamente por el poder del Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice que Dios quiere justamente, por su Espíritu, fortalecernos internamente para poder traer bajo control todas estas cosas. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cómo puedo traer bajo control estas cosas? Por el Espíritu de Dios. Pero necesito, una vez más, entendiendo que las cosas van de inicio acá en la mente, necesito entonces llenar la mente con aquellas cosas que me van a mantener apartado de la impureza. Ahí es donde viene Colosenses el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 dice así la Escritura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es lo que necesito? Con lo cual llenar mi mente continuamente, abundantemente, para ser enseñado cómo debo vivir, para ser exhortado cómo debo vivir. ¿Qué dice? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que tú necesitas. Nuestros cuerpos, amados, tienen deseos y el deseo sexual es uno de los deseos más fuertes que hay. Nadie niega eso, es uno de los más fuertes, pero no podemos ser controlados de ellos. Dios, el Espíritu y su palabra nos darán la fuerza, nos darán lo que necesitamos saber para poder pensar propiamente, para ser renovados en nuestros pensamientos y para poder experimentar la transformación que el Espíritu de Dios solo puede hacer en nosotros. De forma que nuestros cuerpos, incluyendo nuestras mentes, se mantendrán puros sexualmente y vivirán, como dice el versículo 4, dando santidad o en santidad y honor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque solamente así es que yo puedo vivir apartado. Y ¿sabe qué, amado? Aquí hay algo que es muy importante que nos saquemos de la mente esto ya mismo. Una y otra vez, la vida del cristiano es una de apartarse, una de apartarse, una de apartarse, una de apartarse. Sin embargo, en el cristianismo moderno es ¿cuánto me puedo acercar? ¿Cuánto me puedo acercar? ¿Cuánto me puedo acercar? El cristiano moderno más y más quiere saber cuán cerca puede estar del mundo, cuán cerca puede estar de las cosas del mundo, sin que llegue el momento de contaminarse.
eso es diabólico, porque la Escritura dice no, es hagiasmos, es apartarse, es poner la mayor distancia posible. No es cuán cerca puedo llegar, es cuán lejos debo de irme, Amados, es importantísimo que usted entienda eso, porque dice aquí la Escritura que tal debe ser la pureza y el control que resulta en esta pureza, el control de nuestras mentes y el control de nuestros cuerpos, que nos va a llevar en efecto a vivir apartados de la impureza. Y en honor, dice, dando honor. ¿Por qué? Porque esto, ¿a quién honra? Dígame, cuando usted lee que un cristiano pecó sexualmente, se trae deshonra para sí mismo, ¿es así o no? Pero también ¿a quién deshonra? A nuestro Dios. Pero cuando un creyente vive en pureza, se trae honra para sí mismo y también ¿para quién está trayendo honra? A nuestro Dios también. A nuestro Dios. Así que dice acá claramente, cada uno dice, sepa tener en control su propio cuerpo. ¿Cómo quiere Dios que esté? Apartado y en honra, en santidad y honor. Apartado y en honra. Amados, en segundo lugar, el segundo principio, no solamente entonces traer bajo control mi mente y cuerpo y sus deseos, sino que también es no vivir como los que no conocen a Dios. Versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, no viviendo como los que no conocen a Dios. Y déjeme hacer una pregunta acá. ¿Cómo es que viven los que no conocen a Dios? ¿Cómo es que viven los que no conocen a Dios? Bueno, viven siguiendo sus propias ideas. Bueno, si dos personas se aman y consienten, ¿por qué no? Son sus propias ideas y viven eso, ¿cierto? Si dos personas se aman, ¿por qué no? Y si son del mismo sexo, ¿por qué no? Dicen ellos, ¿cierto? Bueno, les parece lógico, les parece razonable, les parece que está bien. La gente que no conoce a Dios tiene que vivir siguiendo algún pensamiento. Los pensamientos de quienes son los que siguen sus propios pensamientos, los de ellos mismos. ¿Y sabe qué? Es curioso, pero es un hecho, que siempre terminan siendo aquellos pensamientos que satisfacen sus inclinaciones pecaminosas. Siempre terminan de alguna forma racionalizando, justificando por qué pecan. Y lo hacen para no sentirse culpables. Así que, amados, así es como viven ellos. Y acá utiliza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dos palabras bien fuertes. Una de ellas es pathos y la otra es epitumia. Y pathos se refiere a deseos incontrolables. Y epitumia quiere decir una sed fuera de control. Entonces, acá lo que está diciendo es que el que no conoce a Dios tiene estos deseos incontrolables, pecaminosos indudablemente, esta sed que no puede traer bajo control, y lo único entonces que puede hacer estos deseos, se deja dominar por sus deseos, se deja dominar por esa sed, y lo que hace es que lleve entonces en su mente a idear cómo satisfacer eso. Así es como viven los inconversos que no conocen a Dios. Por eso dicen, ellos viven en la concupiscencia de sus pasiones, en la pasión de su concupiscencia. Esos son los que no conocen a Dios. Mire, el inconverso vive 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, continuamente alimentando sus deseos que los llevan a tener pensamientos y se alimentan el uno al otro en un círculo vicioso. Continuamente. ¿Cómo? Sus canciones. ¿Cómo? Con todo ese incentivo visual que se dan por la televisión, por las películas. ¿Cómo? Por todo lo que van hablando. Cuando voy a Miami, hay veces a recoger alguna carga que nos llega,
me toca ir al aeropuerto y allí estoy entonces con camioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque llego al aeropuerto y tengo que ir a la sección de los depósitos de las aerolíneas y ahí pues están todos esos trailers grandotes, esos 18-wheelers y están todos los camioneros allí, ¿no? Y casi siempre, si no están chismeando de algo, están comentando o están hablando acerca de la mujer que está ahí atendiendo o de alguna conquista que han tenido. Es de lo que hablan. Es como que la única conversación que saben tener. Es casi siempre. Pero ¿sabe qué? No solamente es cosa de las personas que manejan camiones. En realidad, policías y doctores, profesionales, en las oficinas, en todo lugar. ¿Por qué? Porque continuamente toda esta sociedad lo único que hace es que se alimenta a sí misma por medio de sus canciones, por medio de sus películas, por medio del internet, por medio de sus novelas, por medio de todo, de sus talk shows, por medio de todo absolutamente, van alimentando y van alimentando y van alimentando más de eso. Y entonces cuando la Escritura dice que no nos conduzcamos como los que no conocen a Dios, ¿sabes qué, amado? Lo que nos está diciendo de una forma muy práctica que tú y yo ya no tenemos que hacer, bota de una vez por todas esas canciones sucias que tienes en tu auto. Bota de una vez por todas esas películas que estás viendo. Bota todo eso. ¿Por qué insistes en vivir como los del mundo cuando eres ahora hijo de Dios? Cuando eres ahora hija de Dios. ¿Para qué le vas dando y le vas dando y le vas dando y te vas llenando y te vas llenando? ¿No entiendes aún todavía, amado, de que lo que estamos poniendo aquí eventualmente tiene un efecto sobre toda nuestra vida? Amado, amada, entiende eso. Corta. Una vez más, la Escritura dice, hagiasmos, apártate, no acércate a ello. Apártate. Apártate. Cuando yo empecé a entender esto, una de las primeras cosas que vino a mi mente fue, ay, pero qué aburrido va a ser eso. Qué aburrido. Y ponía la estación de radio. En ese entonces yo no conocía ninguna canción cristiana en español. ¿Ok? Y entonces nada más iba al 89.3 WRNB. Ese pa' cosa de viejo, decía yo. Recuerdo, tenía 21 años cuando yo me convertí. Es cosa de viejos. Y esa música, y esos cantantes, no tienen ritmo, no hay nada de eso, no hay nada. Eso no, yo ponía, no trataba. Entonces iba ahí, ponía mis lentes oscuros, bajaba las ventanas del auto y ponía ahí. Más bien me daba media vergüenza si subía a la ventana, me quitaba todo y me quedaba ahí. A veces prefería apagarlo. Así que si tú dices, ay no, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que corte eso? ¿Que bote eso? Bueno, no te lo estoy diciendo yo. En realidad el cortar, el apartarnos, eso nos lo dice Dios, en primer lugar, ¿ok? Para que no lo tomes que soy yo. Te lo dice a ti como me lo dice a mí. No me lo dice solamente a mí, no te lo dice solamente a ti, no lo dice a todos nosotros, ¿ok? Pero ¿sabes qué, amado? Déjame decirte, no se trata en realidad de cuán entretenido puede ser. Amado, ser cristiano es haber entregado tu vida a Jesucristo. Es haberle dado tu vida a Jesucristo. No se trata de que tú firmaste ahí para hacerte miembro de Jesucristo por cuán fun it's going to be, por cuán divertido iba a ser. Tú lo hiciste porque decías, Dios mío, si no me salvas tú, me voy al infierno. Dios mío, si no me salvas tú, yo voy a seguir en esta vida de pecado. Yo no quiero vivir más así. Sácame de esto. Ahora, si tú lo hiciste por cualquier otra cosa, yo traería a tela de juicio la conversión de que tú dices experimentaste. De repente nunca experimentaste ninguna conversión en realidad. ¿Ok? Así que no se trata de eso. Ahora, déjame decirte, amado. Olvídate de cuán aburrido puede ser o no. Si te parece aburrido, pon canciones tú al Señor y dales tú el ritmo que quieras, ¿ok? Sounds good, ¿ok? Pero lo que se trata así es de lo siguiente. Dime tú,
¿qué puedes redimir? ¿Qué puedes sacar de bueno de alguna de esas canciones? Dime. ¿Ah? Que celebran, que glorifican toda relación sexual ilícita. Dime, ¿qué puedes sacar de bueno? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te beneficia? ¿En qué te ayuda a ver esa película que tiene tantas escenas cargadas de cosas? ¿De qué te ayuda eso? Dime, ¿para qué te sirve? ¿Te acerca más a Cristo? Ponte tú a pensar, Cristo a tu lado y tú, y dile, Señor, escucha lo que estoy escuchando. ¿Ah? Señor, ven y mira lo que estoy viendo. ¿Ah? Señor, te invito a mis pensamientos cuando estoy viendo esta pantalla acá en la televisión, en la computadora. Ven, compártelo conmigo. Inconcebible, inconcebible. Cuando lo pones en esa perspectiva, tú dices, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho? Eso es como el apóstol Pablo argumentó con los corintios cuando dijo, ¿es que acaso, dice, ustedes no se dan cuenta? Dice, vosotros, dice, sois uno con el Señor. Uno con el Señor. Nunca están separados del Señor, dijo el apóstol Pablo a los corintios. ¿Y acaso no piensan ustedes que cuando han entrado a esta mujer, una prostituta, Cristo no entró con ustedes también allí? ¿Qué cosa pues dice? ¿Acaso uniremos a Cristo con una prostituta? ¡Impensable! Y sin embargo eso era exactamente lo que estaban haciendo. Exactamente lo que estaban haciendo. Y por eso cada cosa que yo escucho, cada cosa que yo veo, cada cosa que yo paso por mi mente, tengo que recordar, Cristo está allí, porque soy uno con Él. Uno con Él. Amado, la pureza sexual requiere que ya no vivamos más como los inconversos. El tiempo se ha ido. Y tengo 2 principios más que compartir acá y 3 razones por las cuales debemos de hacer esto. Y son muy importantes. Así que, si el Señor lo permite, en 2 semanas culminamos esto. ¿Ok? Vamos a orar. Padre amante, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por lo que por ella estás haciendo en nuestras vidas, que deseas apartarnos de la impureza sexual. Y deseas que más bien en pensamiento y en acción vivamos para traerte honra y vamos apartados en santificación. Señor, gracias porque tú eres el Dios que perdonaste nuestros pecados, todos ellos, incluyendo nuestras impurezas, aún como creyentes, Padre. No solamente aquellas que fueron concretadas en acciones, sino también aquellas que quizá no pasaron de la vía de los pensamientos, pero que de por sí ya fueron impureza. Y mucho más de lo que quizá nos damos cuenta, hemos caído en todo ello. Señor, límpianos, pues tu deseo explícito, tu voluntad explícita para nosotros es total pureza sexual. Te imploro, amado Padre, que tú limpies y santifiques nuestra congregación. Pues la Escritura es clara. El apóstol Pablo, una vez más inspirado por el Espíritu tuyo, Padre, hizo saber a los hermanos en Corinto que cuando cosas como estas toman lugar, todo el cuerpo se ve afectado y que es necesario confrontar ello y eliminarlo. Tú quieres un pueblo santo, apartado para ti, apartado del pecado, un pueblo puro sexualmente. Haznos así, por tu Espíritu, por tu palabra, obrando en nosotros. Te lo imploro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.